Llegó octubre, el mes en donde todo se tiñe de terror por razones obvias y el cine no es la excepción. Por eso, desde White Lodge Podcast, WLP aportamos un grano de arena y recomendamos películas de terror que probablemente no conocías, excepto que seas un cinéfilo muy enfermo, pero aún así, mínimo la mitad no conocías. Las recomendaciones se van a dividir en dos partes, 10 películas en la primera parte, 10 películas en la segunda parte, y esta es la primera. Empezamos. Before I Hang de Nick Grinde es la primera recomendación del año 1940. Es un director bastante desconocido que entre el 39 y el 40 hizo una especie de trilogía conceptual con el reconocidísimo Boris Karloff, un actor muy conocido por los papeles en el terror clásico, empezando por hacer del monstruo en Frankenstein. Y en esta especie de trilogía hace de doctor en todas. Tiene un problemita diferente en cada una, y en esta en particular, en Before I Hang, es un médico que practicaba la eutanasia, bastante picante para la época, por lo que lo condenan, pero antes de que lo ejecuten, pide si lo dejan experimentar un poco. Así que, ¿qué hace? Bueno, se mete sangre de asesinos para rejuvenecer y le sale una segunda personalidad. Algo así como ese episodio de Los Simpson en donde Homero usa el pelo de Snake, el ladrón, y se vuelve malo. Bueno, esto es parecido, pero con sangre en sus venas. Una masterclass de cómo contar una historia de terror buena en poco más de una hora, sin necesidad de mostrar muertes a cada rato. Y es algo que los directores de la época del Hollywood clásico claramente sabían hacer, aún siendo desconocidos como Nick Grinde. Before I Hang, 1940. La segunda recomendación es japonesa, porque el terror también es parte esencial del cine asiático. Esta es Kwaidan de 1964 de Masaki Kobayashi. Es una especie de antología con algunas historias, pero dirigida por el mismo japonés, Kobayashi, que a diferencia de otras antologías más contemporáneas, generalmente las dirigen diferentes personas. Bueno, acá no. Y entre todas resumen más o menos lo que ha sido el terror nipón en general. Samuráis, fantasmas, pérdidas. El que ha visto películas de este estilo sabe que los asiáticos tenían un pulso muy distinto a otros, lo que termina en trabajos de una fineza cinematográfica rara de ver fuera de ellos. Incluso uno ve una película japonesa y se ve muy diferente a una película coreana, aun sean las dos de terror. Claramente los japoneses tenían un estilo muy muy propio, pero en particular esta tiene unas puestas en escena espectaculares, donde todo lo que se ve es tangible, es real, todos efectos visuales hechos a mano, a pulso. Y bueno, obviamente historias que aparte de lo terrorífico, entre comillas, tienen un mensaje de fondo. Kwaidan de 1964. La residencia de Narciso Ibáñez Serrador es la tercera recomendación. Un poco de terror español, con el famoso Chicho para los amigos, que hizo también la más conocida ¿Quién puede matar a un niño? Y esta, que es de la misma calidad. Las dos películas son increíbles, pero esta en particular habla de un grupo de mujeres en una residencia, que son mujeres adolescentes en un internado, podríamos decir, y empiezan a sufrir muertes, mientras que también entre ellas se van tratando lo peor posible, se hacen bullying, se acosan, incluso llega una nueva alumna y todo gira alrededor de ella. Y de fondo, en una escuela, en un 99,9% mujeres, un internado, hay un chico que, bueno, tiene un rol especial en la película. Mezcla un poco de terror clásico con algo de Hitchcock, de quien era bastante fan, Serrador, y también tiene una pizca de Edgar Allan Poe y bueno, un montón de mezclas dentro del género. Incluso algo que me gusta mucho es la banda sonora, es increíble, probablemente le bajaría algún punto si no estuviera. Y bueno, de paso recordar, ya que hablamos de Chicho, que es el encargado de la famosa Historias para no dormir, que es una serie de TV espectacular que adapta justamente historias clásicas para formar una antología. Y actualmente se puede ver completa en Amazon Prime Video. Bueno, la recomendación es La Residencia, 1969. Alice, Sweet Alice, de Alfred Sole. Esta es la famosa, si pudiera escribir y dirigir una sola película y que sea casi perfecta y nunca más hacer nada, bueno, lo haría. El director parece que gastó todas sus fuerzas y todas sus habilidades en esta película, que es prácticamente perfecta. Es una de esas historias
desgraciadas, podríamos decir, porque la protagonista es una nena que está por tomar la comunión. Incluso creo que uno de los títulos es Comunión. Así que se tocan dos cosas, la inocencia y lo sagrado. Se le acusa a la nena de haber matado por celos a su hermana y bueno, se pudre todo. Y a partir de ahí van pasando personajes turbios que podrían ser culpables o no, más homicidios, problemas familiares, obviamente, y todo lo que hoy muchos nos animan a contar sin una buena bajadita de línea. Acá Alfred Sole no lo hace y Alice, Sweet Alice es realmente un peliculón. Killer Nun de Giulio Beruti, 1979. El título original es en italiano, pero como hablo peor italiano de lo que ya hablo inglés, entonces voy a pronunciarlo en inglés. Y de paso acá le damos la bienvenida justamente al terror dano, que obviamente es infaltable en este mes, y vamos a recomendar un par de películas entre los dos videos. Esta no se queda atrás en cuanto a polémica, es peor porque es el famoso grupo de películas de Nunsploitation, películas de monjas que no se comportan como una monja debería. Pero esta es increíble porque la protagonista es la famosa Anita Ekberg, actriz muy reconocida más que nada por sus trabajos con Federico Fellini. Bueno, acá hace de una adicta a la morfina, con un pasado bastante degenerado y que ahora es monja y encima tiene un tumor en la cabeza, por lo que empieza a volverse loca, si es que no lo estaba ya desde antes. Así que la hermana Gertrude, como se llama, va a estar envuelta en asesinatos, polémicas, que también pueden ser reales o no, porque lo que plantea la película justamente es a una mujer que, además de tener problemas personales, también tiene problemas mentales y además tiene problemas cerebrales, o sea que juega un poco con todo eso. Probablemente no esté ni cerca de ser de las mejores películas italianas, pero que es algo que nunca vieron, aún habiendo visto de todo, lo es. Killer Nun de 1979. Feliz cumpleaños para mí. No es mi cumpleaños, sino que es el título de la película del año 1981 de J. Lee Thompson. Cuando se hacen listas de slashers, se debería incluir esta película siempre, pero llamativamente no se lo hace, no es muy recomendada, ni siquiera es muy vista. Y un detalle llamativo es que el director es inglés e hizo fácil 10 películas con Charles Bronson, y además hizo clásicos como Cape Fear o El planeta de los simios. Un director muy reconocido, pero que hizo poco o nada en el terror. Esta en particular habla de una chica, una protagonista joven que pierde la memoria. Hay una especie de diégesis en el video sobre gente mal de la cabeza. Bueno, ella pierde la memoria después de un accidente y el tema es que empieza a recordar un poco algunas cosas, pero lo que recuerda no sabe si realmente pasó o si son cosas que se va imaginando justamente por estar mal mentalmente. Encima, que recuerda poco, empiezan a boletear a todos los conocidos. La película se da en su mayoría en un colegio, en un instituto. Así que tiene todo lo que un slasher debería tener: mucha sangre, muertes por supuesto, algunas son espectaculares. Colegios con jóvenes estereotipados y todo lo mejor del comienzo de la década de los 80. Happy Birthday to Me. ...1991... Afraid of the Dark de Mark People. Un poco de terror británico que generalmente es más conocido por los famosos monstruos de la Hammer y muy poco por este tipo de películas, porque en realidad tampoco es el fuerte del cine inglés y mucho menos del terror inglés. Esta debe ser, sin exagerar, una de las mejores películas no canónicas de terror que he visto alguna vez. Básicamente va de un nene que tiene una especie de obsesión por los ciegos, por las personas ciegas, particularmente por las mujeres. No voy a decir por qué, porque, valga la redundancia, me parece que puede sacar parte de la magia de la película, más allá de que una película es buena con o sin spoiler. Que a la vez, la madre va a tener otro bebé. Entonces se mezclan dos cosas. Mientras en el barrio justamente alguien está asesinando personas ciegas, mujeres ciegas, y nadie parece saber qué onda, excepto el pibito, la historia va transcurriendo justamente de su mano. Se va mezclando los asesinatos, sus preocupaciones personales, su obsesión, obviamente con los ciegos, con su hermanito por nacer. Una película con un montón de elementos familiares, pero que se las ingenia para ser bastante única. Incluso cuesta pensarle una doble función a tono. Y como mencioné, el director es Mark People. También tiene muy pocas películas dirigidas, pero sí ha trabajado como guionista, y nada más y nada menos que con Antonioni y Bertolucci. Así que en general es una película muy particular. Afraid of the Dark, 1991.
También en la década del 90, Sleepwalkers de Mick Garris. Está escrita por Stephen King, una película bastante entretenida. Mick Garris lo mejor que hizo fue estar a cargo de la famosa Maestros del Horror, que tiene algunas de las mejores obras dentro del género, con directores muy reconocidos. Y como director se defiende, pero no ha hecho muchas cosas grandes. Bueno, esta va de una madre y su hijo que son vampiros sonámbulos y sobreviven a costa de chuparles la vida a mujeres jóvenes, básicamente. Y bueno, toca la parte más fantástica del terror, no solo por esto, sino porque estos dos seres, la madre y su hijo, también se transforman físicamente en algo bastante grotesco, ¿no? Y tienen momentos un poco infantiles, pero otros de gran cine. Hay un temita dando vueltas también sobre la relación de la madre con el hijo. Y además de esto, como extra, tiene los mejores cameos de todos, porque son directores de terror justamente que aparecen juntos en pantalla en 2 o 3 oportunidades, unos segundos. Y bueno, los más fanáticos del género, además de que la película es entretenida y bastante buena, les va a sacar una sonrisa. Incluso como si fuera poco, la Final Girl de la película es Mad Chenamick en su prime, la protagonista, una de las protagonistas de Twin Peaks. Así que Sleepwalkers de 1992. The Signal del año 2007, dirigida por 3 personas diferentes. Una época en donde, bueno, el género mutó visualmente, obviamente también con la llegada del digital, y hay cosas muy interesantes. Esta, como dije, está dirigida por 3 personas distintas, y el más reconocido probablemente sea David Bruckner, que casualmente es el director de la nueva Hellraiser. También ha dirigido segmentos en VHS y un par de cosas más. Cada uno dirige un episodio, son bastante diferentes uno de otro visualmente, pero los 3 siguen una historia general. Es rara la concepción, pero un resultado interesante y decente, porque todo parte de una señal que empieza a afectar a las personas a través de la televisión, los vuelve zombies y obviamente empiezan a hacer desastres en la sociedad. Lo que nosotros vemos es particularmente un par de personajes que tratan de sobrevivir a esta especie de apocalipsis tecnológico que estaba muy en boga también a principio del siglo, después de los 2000. La gente tenía un poco de miedo con lo que iba a pasar con la tecnología y demás. Bueno, además hay mucho humor negro en la película, bien llevado, que no es poca cosa. Como tampoco es poca cosa llegar al final de la película enfocado en la historia y queriendo saber qué onda, qué es lo que pasa. No hay que aclarar demasiado sobre qué clase de crítica plantea la película, así que véanla. The Signal 2007. Y la última recomendación de esta primera parte es The Transfiguration del año 2016, dirigida por Michael O'Shea. Una película bastante decente que también está a cargo de un director muy desconocido. Creo que esto es lo único que hizo. Bueno, otra de las diégesis de este video es justamente directores con muy pocas cosas en su haber. Es un laburo bastante chico en cuanto a producción. En realidad son un par de personajes principales, las mismas 3 o 4 locaciones y no mucho más. La historia va de un adolescente fanatizado por los vampiros, de la literatura, del cine, el vampirismo en general, por lo que decide transformarse en un vampiro y lo hace matando gente y chupándole la sangre. Es bastante asqueroso lo que vemos porque el contexto no es del clásico vampiro colmillos largos presentado como una especie de monstruo, en donde uno ve a Drácula, por poner un ejemplo, y ya sabe que está viendo ese tipo de personaje. Acá es un nene, un chico, un niño asesino que hasta vomita después de tomarse la sangre caliente de los que mata. Es una vuelta de tuerca bastante interesante y particular. Se suma a la llegada de una vecina también con problemas familiares, así que bueno, la cosa cada vez se pone más turbia. The Transfiguration del año 2016. Y bueno, hasta acá llegó la primera parte con las recomendaciones para el famoso Octubre de Terror, Horrortubre, Spooktubre, o como le quieran decir, simplemente el mes más entretenido del año. La próxima semana, la segunda parte.